nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu de Dios, Espíritu de verdad y de luz, vive en mi alma constantemente con tu gracia divina, que tu soplo disipe las tinieblas y que las buenas obras se multipliquen en tu luz. Espíritu de Dios, Espíritu de amor y de misericordia, que infundes en mi corazón el bálsamo de confianza, tu gracia afirma mi alma en el bien, dándole fuerza irresistible y la perseverancia. Oh Espíritu de Dios, Espíritu de paz y de alegría, que confortas mi corazón sediento y viertes en él la fuente viva del amor de Dios, y lo haces impávido para la batalla. Oh Espíritu de Dios, huésped amabilísimo de mi alma, por mi parte deseo ser fiel a ti, tanto en los días de alegría como en los tormentos. Deseo siempre vivir en tu presencia, oh Espíritu de Dios. Oh Espíritu de Dios, que penetras mi ser en su totalidad y me das a conocer tu vida divina y trina, y me confías los secretos de tu esencia divina, y unido a ti, de este modo, viviré por la eternidad. Amén. Muy bien, queridos hermanos, bienvenidos nuevamente a este proceso de gracia y de bendición. El título de nuestra enseñanza hoy es Regalos del cielo. Es un tema en el que muchas veces nosotros creemos estar calificados para hablar. A veces incluso en el desarrollo de nuestra misma experiencia de fe creemos tener claro este tema. ¿Y a qué me refiero? Precisamente a esos regalos del cielo que son los sacramentos. Y es que cada sacramento corresponde a las etapas de nuestra vida, a esas etapas que forman parte importante en nuestra experiencia cristiana, en nuestra experiencia de fe. Por eso vamos a partir de hablar acerca de lo que son los sacramentos. Los sacramentos básicamente son signos de la gracia eficaz de Dios o signos eficaces de la gracia de Dios que han sido instituidos por Cristo y que han sido confiados a la Iglesia como administradora, como dispensadora de esas gracias. Y por medio de ellos nosotros alcanzamos la vida eterna. Por eso es importante que nosotros tengamos presente que nuestra vida de fe alcanza plenitud en la práctica constante de los sacramentos, en estar nosotros constantemente cercanos a esa vida sacramental, precisamente en cada una de las etapas de nuestra vida personal y también en nuestras etapas de vida cristiana. Los ritos con los cuales celebramos los sacramentos nos sirven para identificar, nos enseña la Iglesia, la gracia que por medio de cada sacramento recibimos. Y esta gracia es precisamente la misma gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da vida a la Iglesia y por la acción del Espíritu Santo, por esa promesa magnífica del Padre que Jesús consigue para nosotros por su crucifixión, muerte, resurrección y ascensión al cielo, por medio de ese mismo Espíritu, nosotros podemos experimentar la gracia manifestada en la Iglesia, a través de la Iglesia, en lo que llamamos la vida sacramental. Los sacramentos suponen la fe, la fortalecen, la alimentan, son un medio por el cual esta misma fe se expresa y ellos son necesarios para la salvación de cada uno de nosotros. Vamos a desglosar esa expresión o esa enseñanza de la Iglesia. Suponen fe, es decir, nosotros debemos creer en la manifestación de Dios a través de la vida sacramental. Sabemos que fueron instituidos por Cristo y ahora lo vamos a ver a través de lo que nos enseña la Sagrada Escritura. Pero para tener esa certeza debemos hacer uso de la misma fe que nos es dada a través, por ejemplo, del sacramento del bautismo. Es un acto de fe, es un acto concreto de fe, la experiencia sacramental. La fe en la experiencia sacramental refleja la certeza de la enseñanza de Cristo, la certeza de la misión salvífica de Dios, es estar inmersos en ese plan de salvación y eso solamente ocurre por nosotros, en nosotros y para nosotros a través de la fe. Pero también sabemos que la experiencia sacramental fortalece esa misma fe. No podemos estar fortalecidos en la fe lejos de la vida sacramental. No podemos estar fortalecidos en la fe lejos de la experiencia de los sacramentos. Estamos siendo constantemente fortalecidos por esa gracia que Dios manifiesta a través de ellos. Y también alimentan nuestra fe,
porque nosotros no solamente debemos cuidar de nuestro cuerpo y alimentarnos sana y balanceadamente, también debemos alimentarnos espiritualmente. Los sacramentos son el alimento para nuestra alma, son el alimento para nuestra vida de fe. Y son también, como nos enseña la Iglesia, ese medio por el cual se expresa esa fe católica. Porque sabemos que los sacramentos solo existen en la fe católica, en la Iglesia católica, que es la Iglesia instituida por Cristo. Y esos sacramentos son necesarios para la salvación de cada uno de nosotros. Como cuando el Señor instituye en la última cena la Eucaristía y nos dice claramente, quien coma de este cuerpo tendrá vida, vida eterna. Entonces, cada una de esas experiencias que nos brinda la Iglesia, de esas gracias especiales manifestadas en los sacramentos, son producto, o mejor, realizan en nosotros esa tarea para que cada uno de nosotros podamos experimentar la salvación. Creo que ustedes ya lo saben, pero sin embargo hay que citarlos. ¿Cuáles son los sacramentos de la Iglesia Católica? Son 7 básicamente: el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, que forman ese tridente de lo que llamamos la iniciación cristiana. También está la penitencia, o algunos lo llaman confesión, o sacramento del perdón, y la unción de los enfermos, que son sacramentos de curación. El mismo catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la confesión es un sacramento de sanación. Y está también el orden sacerdotal y el matrimonio, que están determinados como los sacramentos de servicio a la comunidad. Fíjense ustedes. Y cada sacramento precisamente corresponde a todos los momentos y etapas importantes de nuestra vida cristiana. Así, por ejemplo, los 3 primeros, que son los sacramentos que nos inician en la vida cristiana, sirven para fundamentar nuestra vida de fe. El bautismo, por ejemplo, nos abre a una vida nueva, es el comienzo, es el inicio de una vida nueva. La confirmación es afianzar esa nueva vida, fortalecer esa nueva vida. Y la Eucaristía es alimentarnos constantemente para tener esa vida de verdaderos discípulos. Entonces démonos cuenta cómo tiene un orden, cómo es importante conocer esto para que también podamos encontrar un sentido, para que nuestra práctica de fe en la vida sacramental no signifique solo algo de costumbre, sino algo en conciencia, como nos dice el apóstol Pablo, que cuando oremos lo hagamos siendo conscientes de lo que hacemos, que lo hagamos con el entendimiento, nos dice claramente el apóstol Pablo. Entonces ya sabemos hasta este punto que son necesarios para nuestra vida de fe, que fortalecen nuestra vida de fe, que nos acompañan en las etapas de nuestra vida cristiana. Y ahora vamos a hablar de cada uno de ellos de manera muy puntual. Pues sabemos que cada sacramento ameritaría seguramente una única reflexión mucho más extensa, pero vamos a hablarlo de manera específica para que también nos quede claro cada uno de ellos. Primero, el bautismo. El bautismo, queridos hermanos, es el fundamento de la vida cristiana. Es la puerta que se nos abre para la vida espiritual, y es ahí donde empezamos o damos inicio a la vida sacramental. Por el bautismo nosotros somos liberados del pecado original, del pecado de nuestros padres Adán y Eva. Y en ese momento nacemos a una nueva vida como hijos de Dios. Somos, a través del bautismo, empezamos a formar parte del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Y además de eso, nos convertimos en sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdotes en algo que se llama el sacerdocio común. Ya más adelante, si la persona, el hombre, opta por el sacerdocio ministerial, pues eso surge también de la gracia del sacramento del bautismo. ¿Qué significa bautismo? Bautismo significa sumergir, es decir, con este sacramento nosotros somos sepultados con Cristo y resucitados con Él. Con Él renacemos por el agua y por el Espíritu para entrar en el reino de Dios. Y este sacramento, queridos hermanos, imprime carácter, el carácter de cristianos católicos. Somos consagrados a la religión católica para participar de ella, para vivir acorde a las enseñanzas de la Iglesia Católica. Y por esta razón solamente puede ser administrado una vez. En la Sagrada Escritura se nos habla de manera implícita de este sacramento. En San Mateo, en el capítulo 28, en el verso 19 y 20, vemos lo siguiente, el mandato del Señor a los discípulos. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos,
Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Démonos cuenta que es un mandato del Señor. Lo dice la Sagrada Escritura. Dice además en San Marcos, en el capítulo 16, en el verso 16, el que crea y sea bautizado se salvará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ya dijimos que cuando somos bautizados, el bautismo imprime carácter. Somos reconocidos como hijos de Dios para empezar ese camino hacia esa meta que es la salvación. Es el inicio de nuestra salvación. De Dios venimos. A través del bautismo, en Dios nos movemos a partir de ese momento y hacia Dios iremos. Por eso es el bautismo un sacramento de iniciación de ese camino de salvación. Dice además en Hechos capítulo 2, verso 38 y 39, convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Surgen algunas preguntas, especialmente por los detractores de la Iglesia Católica, acerca de si está bien bautizarnos de niños, y dicen que es mejor, como lo muestra la Sagrada Escritura, como Jesús fue bautizado a la edad de los 33 años antes de empezar su ministerio público. Entonces, algunos que se quedan solo en la literalidad de la expresión bíblica, argumentan desde ahí que no es válido el bautismo desde que somos niños, y eso no es cierto. ¿Por qué razón? Porque en Jesús sucede por la siguiente razón específica. Juan tenía una misión, y el bautismo de Juan era un bautismo de llamado a la conversión. Pero Juan es el precursor de Cristo, y Juan tenía la misión de preparar el camino de Cristo Jesús. Y a través del bautismo de Cristo Jesús, que en él sucede para la manifestación implícita del misterio de la Trinidad, y sucede lo que había anunciado el profeta y lo que el mismo Juan decía: yo simplemente preparo el camino. Y tenía Juan que cumplir esa misión, tenía que darse, porque así estaba profetizado, así estaba predestinado por parte de Dios. No podía Juan bautizar a Jesús siendo un bebé, no podía hacerlo, y tenía que cumplir primero su misión. Por eso en el bautismo de Juan se cumple la misión de Juan, que es ser precursor de Cristo. Y ya después se instituye el bautismo del que estamos hablando como sacramento, que es instituido por Cristo. Y a través de ese bautismo le da la tarea a los discípulos, como lo acabo de manifestar en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 28, verso 19. Juan de bebé no podía bautizar a Jesús. Entonces, queridos hermanos, hay que tener presente que no podemos nosotros quedarnos solo en la literalidad. Hay algo que se llama la exégesis bíblica, y es la interpretación bíblica. Y esa interpretación bíblica está unida a lo que nos enseña la Sagrada Escritura, y lo que tiene que ver con esa interpretación relacionado con lo que nos enseña el magisterio de la Iglesia. De una manera sencilla quiero decirles, porque no es un tema de apologética, pero sí es bueno aclarar ese punto, decirles las razones específicas por las cuales sucede así. El bautismo de Juan es un bautismo llamado a la conversión. Él mismo decía: yo bautizo en agua, pero vendrá otro que bautizará en fuego. Y es Jesús el que instituye los sacramentos. Y esa institución se da en el envío del Señor a los discípulos para que vayan y hagan discípulos, y para que empecemos a ser discípulos, como lo dice el Evangelio de San Mateo: bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego, cuando ustedes y yo fuimos bautizados, recibimos el llamado a ser discípulos del Señor. Habrá que ver si hemos correspondido a ese llamado. Segundo, que tiene que ver precisamente con esa parte de los sacramentos que significan la iniciación cristiana, y es la confirmación. La confirmación nos enseña la Iglesia que es el sacramento que perfecciona la gracia recibida en el bautismo. Por él recibimos el Espíritu Santo y fortalecemos los dones recibidos en el bautismo. También imprime carácter y por lo tanto se administra una vez, y esto se hace cuando el bautizado tiene uso de razón.
Es la confirmación de lo dado en el bautismo. Y este sacramento solamente lo administra el obispo o algún delegado por él. ¿Y ahí qué hacemos? Renovamos esos compromisos bautismales. Entonces, desde pequeñitos somos bautizados, porque sería muy injusto, digámoslo de esta manera, que nosotros empezáramos a ser solo hijos de Dios después de los 30 años o después de los 25 años. Pues precisamente ese es el querer del Señor, que seamos hijos desde el primer momento de nuestra vida, asistirnos con su gracia desde el primer momento de nuestra vida. Por eso el bautismo es al inicio, pero luego viene este sacramento de la confirmación que perfecciona esa gracia recibida. Y nos dice la Sagrada Escritura en Hechos capítulo 8, verso 14 y 17. Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Recordemos que en el sacramento de la confirmación nosotros recibimos la unción y recibimos también la imposición de las manos. El obispo, el delegado por el obispo, nos pone la mano, ¿cierto?, en nuestro rostro y hace ese signo de imposición de manos para que por esa gracia que el mismo Dios ha confiado a la Iglesia, se confirme en nosotros, se perfeccione en nosotros lo recibido por el bautismo. Por eso es importante que todos los católicos no dejemos pasar la celebración del sacramento de la confirmación. Es importante, es necesario que lo hagamos. Tercero, el sacramento de la Eucaristía. Algunos teólogos y exégetas lo llaman el sacramento de los sacramentos, porque en torno a él gira toda la vida cristiana. Es el centro y culmen de nuestra fe, como lo decimos en la liturgia. Es el corazón de la Iglesia. Es el memorial de la Pascua de Cristo, de la obra de redención realizada por la vida, muerte y resurrección de Jesús. Es el cumplimiento del mandato del Señor cuando dice en la palabra, hagan esto en memoria mía. Por medio del sacramento de la Eucaristía nosotros nos hacemos partícipes del sacrificio de alabanza, de acción de gracias que hace Cristo al Padre. Es decir, Cristo es quien se ofrece y celebra esta alianza nueva y eterna bajo las especies del vino y del pan que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo por la imposición de las manos del sacerdote, donde se pide la unción del Espíritu Santo. Que por el Espíritu Santo, dice la fórmula, este pan y este vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesús. La Eucaristía, queridos hermanos, es también ofrecida como acción de gracias, pero también para reparar por nuestras faltas, para orar por los que han fallecido. Y al participar nosotros de la Eucaristía, de ella, obviamente, brotan todas las gracias que nos ofrece el Señor, pero reforzamos, fortalecemos nuestra unidad con Cristo y con la Iglesia, con el cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Otros nombres que recibe la Santa Cena del Señor, por ejemplo, es la fracción del pan, la Santa Misa, la Asamblea Eucarística, el Santo Sacrificio. Y sabemos que en la Eucaristía encontramos lo que llamamos una estructura, que es la liturgia. Y entonces aparecen los ritos iniciales, la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística, la Santa Comunión y el momento de la despedida. ¿Dónde está eso en las Sagradas Escrituras? San Mateo capítulo 26, verso 26 y 28. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan, lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias se la dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Marcos en el capítulo 14, en el verso 22 al 24 dice, y mientras estaban comiendo tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio y dijo, tomad, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias se la dio y bebieron todos de ella y les dijo, esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En San Lucas capítulo 22, en el verso 19 al 20 dice así, tomó luego pan
y dadas las gracias lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por vosotros, haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en San Juan, en el capítulo 6, en el verso 30 al 35, nos dice la Sagrada Escritura: ellos entonces le dijeron: ¿qué señal haces para que viéndola creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les respondió: en verdad os digo, no fue Moisés quien nos dio el pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Y les dijo Jesús: yo soy el pan de la vida, el que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces démonos cuenta que en la Sagrada Escritura está claramente, y nosotros como católicos no podemos separarnos de la comunión. Debemos vivir y celebrar la Eucaristía constantemente. Debemos estar unidos constantemente al sacramento eucarístico, al sacramento de la Eucaristía, a la cena del Señor, porque eso fortalece nuestra vida y nos da adherencia a nuestra experiencia de fe cristiana católica. Bien, siguiente sacramento, la penitencia. Algunos lo llaman el sacramento de la reconciliación o de la confesión. Es el sacramento por el cual nosotros nos reconciliamos con Dios y nos volvemos a unir al cuerpo de la iglesia, ya que por el pecado nosotros rompemos la comunión con Él. Y para celebrarlo correctamente tenemos que seguir los siguientes pasos: un buen examen de conciencia, un dolor o contrición de corazón, un propósito de enmienda, confesar los pecados, decírselos al confesor y cumplir la penitencia para reparar el daño causado por los pecados. Tienen que tener esos 5 puntos nuestro ejercicio de confesión o reconciliación. ¿Qué efectos produce en nosotros el sacramento de la reconciliación? Pues son, primero, nada más y nada menos que reconciliarnos con Dios. Recuperamos la gracia, recibimos nosotros el perdón y la remisión por la pena merecida por los pecados cometidos. Recibimos paz y serenidad en nuestra conciencia. Recibimos el consuelo espiritual, el aumento de nuestras fuerzas para luchar contra el pecado. Solo mediante la confesión sacramental y la absolución nos reconciliamos verdaderamente con Dios. Solo de esa manera. Jesús le dice a Santa Faustina que cuando, hablándole de la confesión, le dice el tribunal de la misericordia. Y le dice: yo estoy ahí, escondido en el sacerdote. Es Cristo mismo que nos otorga el perdón a través de la persona del sacerdote. ¿Y dónde está eso? En las Sagradas Escrituras. San Juan capítulo 20, verso 21 al 23. Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahí está muy claro. El que no lo quiera ver es porque simplemente no quiere hacerlo. Santiago en el capítulo 5, en el verso 16 dice: confesaos pues mutuamente vuestros pecados y orad los unos por los otros para que seáis curados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mire lo que dice Santiago, el apóstol: confesaos mutuamente. Primera de Juan en el capítulo 1, en el verso 8 y 9 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces démonos cuenta que el Señor quiere que reconozcamos nuestra naturaleza pecadora, ese camino sano de fe, que hagamos ese examen de conciencia, que sintamos dolor de corazón por nuestras faltas,
que tengamos ese propósito de enmienda. Nosotros no podemos seguir siendo los mismos siempre. Yo creo que ustedes estarán cansados de cometer siempre los mismos errores, pero para salir de esa situación hay que seguir esos pasos que nos muestra el sacramento de la confesión, que es sacramento de sanación, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, examen de conciencia, reconocer honestamente lo que somos, dolor de corazón, esforzarnos por enmendarnos, por no seguir cometiendo el mismo error y confesarlos como nos muestra la Sagrada Escritura. También dentro de los sacramentos de curación o de sanación está el siguiente, que es la unción de los enfermos. ¿Qué es la unción de los enfermos? A ver, nos enseña la Iglesia que tiene como finalidad conferir una gracia especial al cristiano que experimenta las dificultades de una enfermedad grave o de la vejez. Se puede recibir cada vez que sea necesario. Las gracias recibidas por este sacramento, ¿cuáles son? La unión del enfermo a la pasión de Cristo, es decir, sumergido en las llagas de Cristo, para su bien y para el de la Iglesia, el consuelo, la paz y el ánimo para soportar los sufrimientos. A veces hemos caído en un mito y es pensar que el sacramento de la unción de los enfermos solo se le aplica a las personas que ya están a punto de fallecer. Algunos incluso piensan que si ya vinieron a administrar el sacramento de la unción de los enfermos es porque ya se va a morir, y no es así. Es un sacramento de sanación. Pero también, obviamente, prepara a esa persona si está pronta, si es el momento, si es la situación que Dios ha permitido para llamarlo a su presencia, prepara esa alma porque la está uniendo a Cristo, porque lo hace para su propio bien y el bien de la Iglesia, para de alguna manera recordarle a esa alma que forma parte de la Iglesia de Cristo, le trae consuelo, le trae paz, prepara su alma para soportar los sufrimientos, para ofrecerlos al Señor con fe, prepara su alma para el encuentro con Cristo. Tal vez ustedes han escuchado, yo también, y los he visto, testimonios de personas que se encontraban muy alejadas de Dios y han estado ya en un momento difícil, ya a punto de partir de esta vida, y al recibir el sacramento de la unción de los enfermos han sentido paz a su alma y han podido descansar en paz. Esos testimonios los hemos escuchado mucho, y la persona que recibe la unción de los enfermos y ha estado muy alejada de Dios, pues recibe esa gracia a través del sacramento de preparar su alma para llegar a la morada de Dios, y seguramente tendrá que pasar por el purgatorio, como lo he explicado en una enseñanza anterior, pero recibe la gracia de Dios, se reconcilia con Dios. ¿Dónde está eso? Santiago capítulo 5, versos 14 y 15, donde bíblicamente está no de manera explícita, sino implícita, y esto tengo que repetirlo muchas veces porque la gente a veces quiere confundir, y en la Sagrada Escritura hay verdades explícitas y hay verdades implícitas. En la Sagrada Escritura no dice la palabra sacramento, ¿por qué razón? Porque fue instituida por Cristo. No aparece en el Antiguo Testamento porque fue instituida por Cristo. No está de manera explícita, es lo que quiero decir. Entonces, en Santiago 5, en el capítulo 5, en el verso 14 y 15, dice así: ¿está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren por él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Démonos cuenta cómo está ahí, de manera implícita, el sacramento de la unción de los enfermos. Aquí hay que decir algo importante, y es que a veces se ha caído en irresponsabilidades cuando algunos, ojalá ninguno de nosotros, hemos hecho uso del aceite bendito de manera irresponsable, y entonces vivimos ungiendo a todo mundo, y hay que tener cuidado con eso. El aceite bendito es un sacramental de la iglesia, pero debe ser usado con responsabilidad. Y ya habrá momento para hablar específicamente de eso. Solamente quiero decir hoy que nosotros no podemos estar ungiendo a todo mundo con aceite. Y que si nos da Dios la gracia de tener aceite bendito en nuestros hogares, debemos hacerlo de la manera correcta. ¿Sí? Usar el aceite para ungir. A eso es a lo que me refiero. Y si estás en casa y tú has recibido esa gracia, es preferible que te unja el sacerdote. Pero si no puede estar el sacerdote ungiendo a tu familia constantemente, pues tú como cabeza de hogar, con todo el respeto, la reverencia del caso,
tienes que usarlo de la manera adecuada para ungir. Puedes ungir tal vez a tu hijo, pero de manera responsable, no estar ungiendo a todo mundo. Y perdóneme que lo diga, pero es necesario decirlo porque muchas veces hay muchos laicos, con todo el respeto lo digo, que usan irresponsablemente este sacramental del aceite bendito. Y como sacramento como tal solamente le corresponde a los sacerdotes, pero en el uso del sacramental, precisamente de lo que estoy hablando, el aceite bendito, pues ojalá fuera un sacerdote el que nos ungiera, pero si no está el sacerdote, pues el laico, con todo el respeto, solamente a su familia, a sus hijos. Yo, por ejemplo, como cabeza de la iglesia, nada más. ¿Sí? Es un llamado que me parece que es importante tenerlo presente. El sacramento del orden, el siguiente sacramento. Entonces ya hablamos de los sacramentos de iniciación cristiana, ya hablamos de los sacramentos de curación y ahora hablamos de los sacramentos de servicio a la comunidad. Y dentro de esos sacramentos de servicio a la comunidad está el sacramento del orden, que tiene su fundamento en la participación del sacerdocio común recibido en el bautismo. Es un ministerio que sirve, voy a decirlo de esta manera, cuando nosotros somos bautizados recibimos el sacramento y recibimos la gracia del sacerdocio común. Entonces, ¿qué significa esto del sacerdocio común, que es diferente al sacerdocio ministerial, al sacramento del orden? Cuando nosotros somos bautizados, nosotros recibimos la tarea de ese llamado para servir en nombre y representación de Cristo a una comunidad. Ese es el sacerdocio común, eso es lo que significa. Ya el sacerdocio ministerial es el que tiene grados dentro de la iglesia, entonces está el episcopal, el presbiteral, el diaconal, y sin la presencia de los ministros, tenemos que decirlo, no se puede hablar de la iglesia. Este sacramento del orden es conferido por la imposición de las manos, seguido de una oración consacratoria solemne en donde se le pide a Dios las gracias del Espíritu Santo requeridas para el ministerio sacerdotal. Esa ordenación imprime carácter y solo los varones bautizados pueden ordenarse, así lo enseña la iglesia. San Juan en el capítulo 15, en el verso 5 dice: yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese dará mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hechos 20:28 dice: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios, que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tenemos entonces la misión de orar para que hayan vocaciones sacerdotales. Debe ser parte de nuestra oración. Y aquí voy a decir algo muy pequeño, una aclaración. Han surgido tendencias feministas radicales que se apartan de la enseñanza de la iglesia y que dicen que exigen, por ejemplo, que ¿por qué no hay sacerdotes mujeres o sacerdotisas? Voy a decirlo de una manera sencilla. En la celebración, en la liturgia, el sacerdote, fijémonos que dice que nos enseña la iglesia que el sacramento de la ordenación o el sacramento del orden imprime carácter. ¿El carácter cuál es? El carácter de ser otro Cristo. Y entonces cuando el sacerdote está celebrando, presidiendo mejor la Eucaristía, es otro Cristo, alter Christi, dice la liturgia. Y entonces no podemos desfigurar a la persona de Cristo tratando de minimizarlo a una idea de género. Es otro Cristo. Por esa razón, cuando Jesús lo instituyó, no estaba relegando a nadie. Jesús, sabemos que en su vida ministerial, en su vida pública, había muchas mujeres que la acompañaban. Pero cuando está en la última cena, Él está con los discípulos, donde instituye la Eucaristía, el mandamiento del amor, e instituye, obviamente, el sacramento del orden. Por eso el Jueves Santo nosotros felicitamos a los sacerdotes. Pero simplemente es esa pequeña explicación y donde podríamos profundizar mucho más, pero para que nos quede claro. Cuidado con esa falsa compasión y esa falsa misericordia que a veces quiere desfigurar la sana enseñanza y la sana doctrina. Todos tenemos por el bautismo el sacerdocio común, pero se habla en el sacramento del orden, ¿sí? Se habla del sacerdocio ministerial. Dice Pedro, el apóstol Pedro, que somos un pueblo de sacerdotes.
Entonces están los sacerdotes que han sido consagrados para ofrecer su vida en plenitud a Dios. Y estamos nosotros los bautizados que ejercemos el sacerdocio común desde el servicio al que estamos llamados dentro de la iglesia. Los apóstoles son reflejo de eso y vemos cómo hicieron partícipes a otros del sacerdocio que ellos habían recibido de Jesús. ¿Sí? Es lo que de alguna manera se interpreta como que ellos sabían que no eran eternos y comenzaron a hacer lo mismo que había hecho Jesús con ellos. La tradición apostólica, donde dice en Hechos de los Apóstoles cómo ellos mismos iban designando presbíteros en varias iglesias, donde también San Pablo habla de esa acción de imponer las manos y de consagrarlos para el servicio de Dios, como lo hizo con Timoteo, a quien nombra presbítero de Creta, por ejemplo. En la iglesia católica se continúa con esa tradición de los primeros cristianos. Es el obispo, el sucesor de los apóstoles, el que impone las manos, símbolo del poder al que va a ser ordenado sacerdote. También se le entrega en ese momento, los que han visto esa ceremonia tan hermosa, se le entrega a aquel hombre que ha consagrado su vida al sacerdocio ministerial, se le entrega una patena, un cáliz, los ornamentos sagrados, puntualizando que su misión será presentar ofrendas, pan y vino en nombre de todo el pueblo. También se les ungen las manos porque van a servir a la comunidad y le repiten las mismas palabras de Jesús a los 12, las que encontramos en San Juan capítulo 20, verso 23. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los perdones, a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. También les entregan en esa ceremonia una Biblia, porque son enviados a proclamar la buena noticia. El verdadero sentido de su ministerio es ser un instrumento de Dios. Por eso San Agustín decía, cuando el sacerdote bautiza, es Cristo quien bautiza por medio de él. Y nosotros podemos añadir, cuando el sacerdote celebra, preside la misa, es otro Jesús que vuelve a consagrar el pan y el vino para darlo a los fieles en alimento. Cuando el sacerdote confiesa, es Jesús que vuelve a levantar la mano para perdonar los pecados. Cuando el sacerdote predica, es Jesús quien quiere servirse de ese instrumento para que llegue la palabra viva a la comunidad. Claro, no hay que entender al sacerdote como si fuera un ángel, es un hombre entre los hombres, pero está llamado a ser otro Cristo. No porque sea un santo, sino porque específicamente está llamado a ser un instrumento de Dios para llevarnos a Dios. Entonces, démonos cuenta cómo en el sacramento del orden hay unas tareas específicas que corresponden solo a ellos. Entre ellas, la administración de los sacramentos y entre ellas, y tengo que decirlo porque definitivamente hay que recalcar en ello, el tema de la unción, donde hay que ser, repito, bastante responsables con eso. Y lo digo porque he visto en muchos lugares donde Dios me ha permitido ir, he visto cómo algunos de manera irresponsable utilizan la unción. Entonces, queridos hermanos, con mucho cariño y mucho respeto, yo les invito para que entendamos que esto es tarea solo del orden sacerdotal. Bien, el matrimonio, el sacramento del matrimonio, tal vez muchos de ustedes sean casados, ¿no? ¿Qué nos enseña la Iglesia? Que el sacramento del matrimonio es el sacramento en el que un varón y una mujer constituyen una íntima comunidad de vida. Simboliza la unión de Cristo con la Iglesia. Otorga a los esposos la gracia de amarse igual que Jesucristo ama a la Iglesia. Esa es la tarea, imagínense. Es decir, este sacramento se recibe para ponernos a la tarea de perfeccionar el amor humano, y la gracia que procede de él reafirma su indisolubilidad y santifica el camino de la vida eterna. Su celebración debe ser pública. Sus propiedades son la unidad, la indisolubilidad y la apertura a la fecundidad. Fijémonos cómo el relativismo de hoy, las ideologías de hoy están atacando fuertemente eso, porque saben que si destruyen la familia, destruyen la iglesia. Es el objetivo de las ideologías de hoy. Entonces, ¿cuáles son esas propiedades? Las repito, la unidad, trabajar por la unidad del matrimonio. Todos los días debemos trabajar en eso, a pesar de nuestras fragilidades. La indisolubilidad y la apertura a la fecundidad. En Génesis, en el capítulo 1, en el verso 26 al 28, nos dice lo siguiente: y dijo Dios, hagamos al ser humano nuestra imagen como semejanza nuestra.
y manden en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en todas las alimañas terrestres y en todas las sierpes que serpean por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó, y bendíjolos Dios y díjoles Dios: sed fecundos y multiplicaos y henchid la tierra y sometedla. Mandad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo animal que serpea sobre la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en Génesis capítulo 2, versos 18 y 25, al 25, dijo luego Yahvé Dios: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y Yahvé Dios formó del suelo todos los animales del campo, todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba, y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera. El hombre puso nombres a todos los ganados, a las aves del cielo, a todos los animales del campo, mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada. Entonces Yahvé hizo caer en un profundo sueño al hombre, el cual se durmió, y le quitó una de las costillas, llenando el vacío con carne. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Y entonces éste exclamó: esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y se hace una sola carne. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban uno del otro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, queridos hermanos, démonos cuenta cómo desde antiguo el Señor nos manifiesta esa unión entre hombre y mujer. Cuidado con esas nuevas ideologías que quieren llamar matrimonio a otra cosa. Con todo el respeto, pero nosotros también tenemos todo el derecho de defender aquello en lo que creemos. Romanos 7, 2, 3 dice: así la mujer casada debe estar ligada por la ley a su marido mientras éste vive, mas una vez muerto el marido se ve libre de la ley del marido. Por eso mientras vive el marido será llamada adúltera si se une a otro hombre, pero si muere el marido queda libre de la ley, de forma que no es adúltera si se casa con otro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos habla entonces aquí en Romanos el apóstol Pablo acerca del pecado contra el sacramento del matrimonio, que precisamente es el adulterio, ¿sí? Que puede ser de parte de la mujer, pero también puede ser de parte del hombre. Debemos respetar. ¿Por qué razón? Porque, primero, como vemos desde el Génesis, ambos aparecemos como creados a imagen de Dios y debemos respetar esa imagen que Dios imprime en nosotros. Somos complemento el uno del otro para ayudarnos, no para lastimarnos ni para faltarnos. Debemos esforzarnos por la unidad perfecta, es decir, una sola carne. La relación varón-mujer aparece más fuerte que la de padre-hijo. Para que haya una buena familia, tiene que estar bien fortalecida la relación entre el hombre y la mujer. Tiene que haber un entendimiento, un equilibrio emocional entre los dos. Y ambos recibimos la misión de dominar la creación y de procrear también. Hombre y mujer unidos por designios de Dios. Se excluye obviamente a través de este matrimonio lo que es la poligamia. Se afirma implícitamente la monogamia y la indisolubilidad del matrimonio. El matrimonio es querido por Dios desde el principio, es necesario, y ese sacramento tiene que celebrarse en conciencia. Por eso hay un proceso para acceder a ese sacramento. Y bueno, hay algunos elementos característicos que podríamos hablar, pero ese no es el tema específico. Hoy solamente vamos a hablar de lo que son los sacramentos. En este proceso hemos vivido un primer bloque, que es el conocimiento de Dios. Ahora, a partir de esta enseñanza, entramos en un segundo bloque, que es el conocimiento de la Iglesia, donde vamos a tratar inicialmente el tema de los sacramentos. Y ya iremos abordando otros temas. Yo les invitaría a que en el diario de Santa Faustina, ojalá cada uno de nosotros revisemos lo que nos dice acerca de los sacramentos. Y allá en la introducción del diario de Santa Faustina encontramos algo específico y nos dice lo siguiente: los elementos más característicos de la imagen del Señor de la Misericordia son los rayos. El Señor Jesús
preguntando por lo que significaban, explicó: el rayo pálido simboliza el agua que justifica a las almas, el rayo rojo simboliza la sangre que es la vida de las almas. Bienaventurado quien viva a la sombra de ellos. Purifican el alma los sacramentos del bautismo y de la penitencia, mientras que la alimentan plenamente la Eucaristía. Entonces ambos rayos significan los sacramentos y todas las gracias del Espíritu Santo. Podemos interpretar de fondo la expresión de Jesús: vivir bajo los rayos de la misericordia, consagrarnos a la misericordia de Dios. Vivir bajo esos rayos significa vivir la vida sacramental, ese camino de fe que la Iglesia nos ofrece. Vamos a orar y lo vamos a hacer con la oración que está escrita en el numeral 1286 del diario de Santa Faustina, donde precisamente ella, de manera hermosa, con una expresión muy profunda y muy sencilla al mismo tiempo, nos muestra por qué debemos vivir agradecidos por la vida sacramental, por los sacramentos de la Iglesia Católica. Dispongámonos entonces para orar. Te alabo, Jesús, te exalto, mi Rey, Señor de la gloria. Yo te invito a que en esta oración alabes al Señor por la Iglesia, por los sacramentos que son esos regalos del cielo, porque nos llevan en ese camino de fe hacia la eternidad prometida. Yo te invito a que alabes al Señor porque Él sigue presente en medio de nosotros, por medio de los sacramentos. Alaba al Señor por cada uno de los sacramentos que has recibido y dale gracias. Es momento de orar y agradecer por aquellos que nos acercaron a la vida sacramental. Es momento de orar y agradecer porque el Señor nos ama y nunca se olvida de nosotros. Es momento de orar y agradecer por cada sacerdote que nos ha administrado los sacramentos que hemos podido recibir. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas. Por eso te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Te alabo, Jesús, te exalto, mi Rey, Señor de la gloria. Te alabo, Jesús, te exalto, mi Rey, Señor de la gloria, porque eres grande, maravilloso, eres hermoso, Señor Jesús, porque eres grande, maravilloso, eres hermoso, Señor Jesús. Oremos con esa misma oración que escribe Santa Faustina en su diario. Oremos con esa oración que aparece en el diario de Santa Faustina en el numeral 1286. Yo les invito a que nos unamos a esta oración. Te agradezco, oh Dios, por las gracias de las cuales me colmas continuamente, las que me iluminan como los rayos de sol y con las cuales me indicas el camino seguro. Gracias, oh Dios, por haberme creado, por haberme llamado a la existencia de la nada, por grabar en mí tu divino sello, y lo has hecho únicamente por amor. Gracias, oh Dios, por el santo bautismo que me insertó en la familia divina. Es un gran e inconcebible don de la gracia que nos transforma las almas. Gracias, oh Señor, por la confesión, por esta fuente de grandísima misericordia que es inagotable, por ese manantial inconcebible de gracias en el cual blanquean las almas manchadas por el pecado.
Gracias, oh Jesús, por la Santa Comunión en la cual tú mismo te nos das. Siento tu corazón latir en mi pecho mientras tú mismo desarrollas en mí la vida divina. Gracias, oh Espíritu Santo, por el sacramento de la confirmación, que me arma tu caballero y da fuerza al alma en cada momento y me protege del mal. Gracias por la gracia de la vocación a tu servicio, dándome la posibilidad de amarte únicamente a ti en un gran honor para mi alma. Gracias, oh Señor, dice Santa Faustina, por los votos perpetuos. Gracias por cada consagrado, Señor, te decimos nosotros, por ese vínculo de amor puro, por dignarte, Señor, unir tu corazón con el de cada uno de los consagrados, uniéndolos a ti, Señor, con un lazo de tu presencia. Gracias, Señor, por el sacramento de la unción, que me fortificará en los últimos momentos para luchar y me ayudará a salvarme y dará fuerzas al alma para que podamos gozar eternamente. Gracias, oh Dios, por todas las inspiraciones de las cuales me colma tu bondad, por esas iluminaciones internas del alma que es imposible expresar, pero que el corazón percibe. Gracias, Santísima Trinidad, por esta inmensidad de gracias de las cuales me has colmado incesantemente durante toda la vida. Mi gratitud crecerá al despuntar la eterna aurora, cuando por primera vez delante de ti entone tus alabanzas. Alaba al Señor en este momento por ello. Bendito seas. Te alabo, Jesús, te exalto, mi Rey, Señor de la gloria, porque eres grande, maravilloso, eres hermoso, Señor Jesús, porque eres grande, maravilloso, eres hermoso, Señor Jesús. Oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús como un manantial de misericordia para todos los hombres, Jesús, en ti confío. Amén. Dios les bendiga a todos.